Habían pasado varios años desde que Martín solicitó visitar los archivos del Vaticano, y por fin ese día le habían dado la autorización. Era uno de los valores más atesorados por la Iglesia, y se necesitaba una orden papal para poder acceder a él. Sin perder el tiempo, Martín empezó a leer el libro. Solo le habían dado 6 horas para hacerlo, y después no podría volver a acceder a él, dicho explícitamente por el Papa. Era increíble lo que estaba plasmado en aquellas hojas. Todo lo que le habían enseñado entraba en contradicción con lo que leía. El libro de Cordión era una especie de tutorial sobre exorcismos que explicaba cuál era la preparación frente al demonio y describía algunos casos prácticos, daba consejos para momentos específicos y explicaba ciertos comportamientos de los demonios. Su lectura siguió hoja tras hoja, sin pensar en el tiempo, hasta que llegó a un apartado que hablaba de los lugares en los que se había tenido éxito en los exorcismos. Realmente eran muy pocos los lugares. Le llamó la atención que en algunos de los lugares, aunque se había liberado al ser humano de la posesión, no se había echado al demonio del lugar, sino más bien se había encerrado al demonio en el sitio. Es decir, por medio de decretos y símbolos, se había logrado encerrar a los demonios en zonas muy específicas, liberado al humano del poseso y teniendo que cerrar el lugar para evitar que alguna persona corriera el riesgo de entrar y contraer el demonio de adentro. Uno de los lugares se encontraba bajo la Catedral de la Ciudad de México. 3 años después, Martín se encontraba en la Catedral de la Ciudad de México buscando la entrada del lugar que describía el libro. Llevaba 3 meses en la catedral buscando sin éxito, pero los posibles lugares donde se podría encontrar la puerta se reducían día a día conforme investigaba, hasta que solo quedó un posible lugar. Ese día Martín sabía que había encontrado la puerta. Estaba ansioso y nervioso. Se había preparado por 3 años para este momento, para probar lo que había aprendido, para desafiar al demonio detrás de la puerta. No sentía miedo, puesto que su preparación lo había cambiado por completo. Era un hombre que no representaba su edad, se veía muy bien, sin enfermedad alguna, con una gran agudeza mental y excelente condición física. Definitivamente el haber leído ese libro, y aunque sea por 6 horas, y aún sin terminar de leerlo, le había cambiado la vida. De acuerdo al libro, el demonio que enfrentaría era una especie de general del diablo. Era muy fuerte. Dixudo decía que fue un decreto hecho por el exorcista en el momento de la distracción del demonio, lo que había proporcionado que lo pudiera encerrar en aquel lugar. Martín bajó las escaleras hasta el 3er sótano de la catedral. Ahí, en el fondo de la habitación, estaba una puerta en el suelo. Tenía una leyenda escrita en el piso que decía drenaje. Debía entrar al lugar y sumergirse en el fondo del fango. En el suelo del lugar encontraría una segunda escotilla. Esta lo llevaría a la entrada. Una vez dentro, prendió la lámpara que llevaba consigo. Pudo darse cuenta que estaba en un túnel muy largo y que debía elegir la dirección tomar. Puesto que se encontraba a la mitad, decidió ir hacia la derecha. Avanzó lentamente preparado para cualquier situación, aunque no sentía miedo. Sí sentía el helado aire frío del lugar. No había ruido alguno, e incluso el lugar parecía muy tranquilo e inofensivo. Conforme caminaba, repasaba lo aprendido, y recordaba fragmentos del libro. Era una lástima que no haya podido terminar de leerlo. Era como si le hubieran dado la oportunidad de ver un paisaje hermoso por una ventana, por unos minutos, para después cerrarla y decirle que jamás podría volver a verlo. De pronto algo sucedió. Aunque no había ruido, algo no estaba bien. Había demasiada tranquilidad. No era natural. Incluso el silencio tiene su propia forma de sonar, se decía a sí mismo. En eso, algo lo embistió por la espalda con una fuerza brutal. Trató de voltear al mismo tiempo que procuraba no caer por la fuerza que lo aventaba hacia adelante. Pero era imposible. Terminó azotado en la pared, la cual le dio un punto de apoyo para poder voltear y defenderse. Pero no alcanzó a conectar ninguno de sus golpes. El ente que lo había aventado había desaparecido. «No te tengo miedo», le dijo Martín, poniéndose de espaldas al muro y preparándose para un contraataque. «Muéstrate, demonio», le gritó con seguridad, moviendo la lámpara a cada lado del túnel. Apenas había terminado la frase cuando 6 perros aparecieron a lo lejos del túnel, corriendo furiosos hacia él y ladrando ferozmente. Martín sacó una especie de espada corta que llevaba en la túnica y les hizo frente, una vez más sin miedo alguno. La pelea fue rápida, acabó con 3 de ellos y cuando se dirigía a los demás, estos desaparecieron. «Vengo a destruirte», gritó Martín. Una voz muy gruesa se escuchó en todo lugar. «Nunca saldrás de aquí. Nunca saliste de aquí». Martín se confundió al escuchar al demonio, y en esa fracción de segundo que duró su desconcierto, el demonio lo volvió a atacar. Esta vez era una especie de humanoide, como de 3 metros, muy corpulento, con un rostro que reflejaba furia y de su frente sobresalían 2 enormes cuernos. Lucharon ferozmente. Martín pegaba y retrocedía, esquivaba los ataques y volvía a conectar. Una vez más no reflejaba miedo y por momentos logró hacer retroceder al demonio, que atacaba rápidamente y con mucha fuerza. El demonio desapareció. Martín tomó aire y siguió avanzando. Su objetivo, de acuerdo a lo que había leído, era poder poner un sello que había hecho en la frente del demonio. Esto evitaría que escapara y lo aturdiría. Después debía poner otros 3 sellos, uno en cada palma y el último bajo el pecho. Una vez hecho esto, el demonio quedaría indefenso para poder practicar el exorcismo.
Los enfrentamientos hasta el momento habían resultado tan riesgosos que no había podido poner los sellos. Siguió avanzando por el túnel cautelosamente. Notó que cada ciertos metros el túnel tenía un número inscrito en la parte superior, y que este número era consecutivo que iba en aumento según avanzaba. Le pareció un buen punto de referencia para regresar. Eso pensaba cuando volvió a escuchar la voz: no estás preparado. No terminaste de leer el libro. Esta frase causó en Martín un escalofrío en todo su cuerpo, pero lo controló, repitiéndose mentalmente que Dios estaba con él y que él representaba a Dios. Después vio unas hienas riéndose burlonamente mientras comían algo tumbado en el suelo. Entre las sombras y la luz de la lámpara se podía ver que era un cuerpo humano que las hienas devoraban a mordidas y jalones violentamente. Martín se acercó preparado con su espada. A escasos 6 metros de las hienas, el demonio apareció, les quitó el cuerpo a las hienas con un brazo y alzó el cuerpo para mostrárselo a Martín. Tú ya estás muerto, y ahora eres mío de cuerpo y alma. Dicho esto, el demonio se dio la vuelta y salió corriendo, seguido por las hienas hasta desaparecer en la oscuridad del túnel. Martín, sin pensarlo, corrió hacia ellos para alcanzarlos. De pronto se detuvo. Su mirada estaba clavada en el techo del túnel, en donde estaba la inscripción marcada el número 1, cuando hace un momento estaba en el túnel 12. Una vez más, ese escalofrío se apoderó de su cuerpo. La voz del demonio se hizo escuchar. No sabes dónde estás. ¿Será porque ya estás muerto y no te has dado cuenta? ¿O te has quedado dormido desde que entraste al túnel y todo esto es un sueño? Tu último sueño. Agregó el demonio. Si estás dormido, estás entre mis brazos. Estoy destrozando tu cuerpo con mordidas hasta desmembrarte por completo. Si has muerto por nuestro enfrentamiento y las hienas te devoran, me he llevado tu cuerpo y tu alma vagará en este lugar hasta que decidas venir a mis brazos. Pero si aún crees que estás vivo, ¿cuánto tiempo puedes permanecer así? Si nunca encontrarás la salida de este lugar. Martín se quedó paralizado. Sabía que los demonios se valían del engaño, pero no podía evitar esas palabras. Taladraban su mente y le causaban inseguridad. Trató de decretar como anteriormente lo había hecho, diciendo que Dios estaba con él y que él representaba a Dios. Sin embargo, cada vez que quería decir la palabra Dios, no podía decirla. En sus últimos esfuerzos, terminó diciendo diablo, en vez de Dios. Esto lo aterrorizó y salió corriendo del lugar. Necesitaba tranquilizantes para proseguir. Si seguía enfrentando al demonio en este estado, perdería indudablemente. Una carcajada se escuchó en el lugar. Gritando, el demonio le dijo: si hubieras terminado el libro, sabrías que para que yo siga aquí encerrado, cada 10 años me deben de traer carne fresca. Debe de haber un cordero que se sacrifique ante los leones. La búsqueda del padre Martín se llevó a cabo por más de un año sin encontrar rastro de su paradero. Lo único que anexó la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal a su expediente fue esta leyenda. Algunas personas dicen que si te acercas al drenaje de la catedral en la noche, puedes escuchar la voz de un hombre tratando de decir algo y repitiendo constantemente la palabra diablo.